Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenidos a mi podcast. Y bueno, pues en este podcast vamos a tratar escritos de cabalistas cristianos que nos van a llevar a la reflexión, que nos van a mover hacia pues la conexión con la sabiduría, con la espiritualidad y nos van a llevar a entender pues quiénes somos y para qué estamos aquí. Eh, Hay muchísima similitud entre los cabalistas cristianos y la cabalá judía. Hoy en día, pues la cabalá judía se ha difundido por todas partes. Hay un cabalista muy importante llamado Rav Ashlach, y bueno, pues él ha sido el punto difusor de la sabiduría en todas partes. Hoy toda la gente que enseña cabalá, pues todos son discípulos directos del Rav Ashlach. Y bueno, pues como todos sabemos, para que tú seas un cabalista, pues necesitas haber recibido la sabiduría de un maestro auténtico que a su vez haya recibido la sabiduría de otro maestro. Por esa razón, a pesar de que, bueno, somos muy apasionados de la Kabbalah judía, pues nos enfocamos en la Kabbalah cristiana, donde sí hemos recibido pues de un maestro también iniciado en la sabiduría de la Kabbalah cristiana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un escrito de un cabalista cristiano llamado Isaías el Anacoreta. Y estos cabalistas cristianos pues son sucesores, herederos de la sabiduría de los primeros apóstoles. Y es que pues no toda la enseñanza solamente se encierra en el Evangelio, sino hay otros escritos alternativos alrededor del Evangelio que valdría la pena que revisáramos, porque pues es finalmente las enseñanzas de los apóstoles. Hay mucha información que pues no se alcanzó a compilar en la Biblia, o que incluso mucha de esa información se quitó de la Biblia, pero pues aquí en estos escritos de los primeros cabalistas cristianos, aquí vamos a encontrar muchísima información que nos va a dar muchísima luz para entender verdaderamente cuál es el objetivo, cuál es la meta en cuanto a nuestra situación en este mundo. Y bueno, pues este escrito de Isaías el Anacoreta se titula La custodia del intelecto. Y dice así: hay entre las pasiones una ira del intelecto, que es según natura. Sin ira no hay pureza en el hombre, y si él no se enfada contra todo lo que el enemigo siembra en el hombre en su prejuicio. Cuando Job se encontró con sus enemigos, los insultó diciéndoles: gente desdeñable y sin honor, privados de todo bien. ¿No os he estimado ser dignos de contaros entre mis perros de pastor? El que quiera acceder a la ira según natura anula todos sus deseos hasta colocarse en el estado natural del intelecto. Y es que este estado natural del intelecto pues es un estado de reconciliación o de un estado de conexión con Dios. O sea, cuando hablamos de la luz, hablamos del poder del intelecto. Recordemos que la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que el alma tiene dos alas, y una de esas alas es la parte intelectual. La otra parte del alma es la parte espiritual, y si nosotros no hemos desarrollado la parte intelectual, pues no podemos utilizar la parte espiritual. La parte intelectual tiene que ver con el dominio de uno mismo. Cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, debemos de tener fe en ella de tal manera que el intelecto gobierne nuestras emociones, que el intelecto gobierne nuestros miedos, nuestros deseos más profundos, y que sobre todo el intelecto gobierne todo el egoísmo que hay dentro del ser humano, ¿no? Porque finalmente el intelecto pues es esa luz que viene de Dios, esa sabiduría que viene de Dios, que tiene como propósito mantenernos por encima de todos los mundos emocionales, el mundo de los pensamientos, el mundo del físico inclusive. Entonces,
mientras nosotros no entendamos que nuestro intelecto es la puerta al alma y que el alma pues es una extensión del creador en la tierra, pues entonces no vamos a poder realmente alcanzar nuestro propósito. Entonces, por esa razón es importante ver que pues si somos intelecto, pues todo lo con lo que alimentamos nuestra vida, todo lo que con lo que nos alimentamos, todo aquello que metemos dentro de nosotros, todo aquello que pasa a través de nuestros ojos, todo aquello que escuchamos, pues va formando o deformando ese intelecto. Cuando no es la luz de la sabiduría la que penetra nuestro ser, pues es un conocimiento de este mundo o es una línea de creencia o es una línea emocional. Esas cosas que a veces cruzan e impactan nuestro ser, en realidad no forman un intelecto, sino que forman una cáscara. En hebreo, pues una clipá o clipot en plural, y estas cáscaras pues son toda la información que de alguna manera hemos recibido y que no hemos pues discernido, no las discernimos sino simplemente las recibimos. Entonces por esa razón hay que preguntarnos realmente qué cosa es el intelecto, qué es el intelecto, verdaderamente qué es el intelecto y qué es información o qué tipo de luz es con la que nos debemos alimentar para poder permitirle a Dios que llene nuestro intelecto. También dice esta carta, dice, si te estás oponiendo a la turba de tus enemigos y los ves debilitados huir, no te alegres en tu corazón porque la malicia de los espíritus está detrás de ellos. Están preparando una lucha peor que la anterior, dejando a otros apostados detrás de la ciudad, ordenándoles no moverse de ahí. Si tú te opones y los enfrentas, huyen delante tuyo desbandados, pero si tu corazón se eleva, porque los has rechazado y abandonas la ciudad, los unos surgen de atrás y los otros se levantan por delante y dejan a tu mísera alma en medio de ellos sin vía de escape. Y también dice aquí que la ciudad es la plegaria y la resistencia es la contradicción en Cristo Jesús. El apoyo es el desdén. Y bueno, pues fíjate cómo en realidad pues todos estos enemigos de los que se habla pues son entidades espirituales que pues de alguna manera contaminan nuestro intelecto con emociones negativas, con pensamientos negativos, con egoísmo, con soberbia, con orgullo. ¿Y por qué es importante que cuando una persona realmente está custodiando el intelecto, o sea, custodiar el intelecto quiere decir no permitir que ninguna de estas entidades entren a nuestro intelecto, cuidar que nuestro intelecto permanezca lo más puro posible, inclusive, pues bueno, específicamente la técnica de la que se habla en este texto y que es de lo que pues quiero hacer todo un podcast porque vale la pena, es algo maravilloso, pues es una oración muy corta que es Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, ten piedad y misericordia de mi alma. Y esta frase, esta oración que se repite constantemente todo el tiempo, pues dice, enseñan los santos padres, los primeros cabalistas cristianos, que cuando la hacemos, pues en la misma oración tiene como propósito limpiar nuestro intelecto y despertar el Espíritu Santo que recibimos cuando fuimos bautizados. Así como el pueblo de Israel pues recibe la sabiduría de la Kabbalah en el momento en el que pues hacen su bar mitzvah y en el momento en el que pues se entregan su vida, se consagran a su religión, pues nosotros en el cristianismo, en el momento en el que somos bautizados, justo en ese momento pues también recibimos nuestra conexión
con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que en Kabbalah se le llama la Ruaniyut y la Shefá pues de Jesús, o sea, toda la luz del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la luz que fluye a través de Jesús, fue pasada a través de sus discípulos, y fue pasada de sus discípulos a los primeros padres y pues a una serie de personajes que de alguna manera aportaron mucha sabiduría y nos ayudaron a entender cómo el intelecto es lo que debe ser custodiado y cómo debemos vernos a nosotros mismos como intelecto. La mayoría de las personas no se percibe, o tal vez ni siquiera hemos reflexionado acerca de qué somos o quiénes somos, para qué estamos aquí, pero bueno, según todas las enseñanzas de los primeros discípulos de Jesús, somos este intelecto. Y este intelecto, cuando nosotros lo contaminamos, y no lo contaminamos porque deseemos contaminarlo, sino porque muchos de estos deseos son entidades que, como nos lo va a enseñar los padres, y aquí Isaías el anacoreta, como lo menciona, pues nuestro trabajo es proteger y custodiar el intelecto, porque finalmente por ahí es por donde ingresan todos estos deseos que de alguna manera bloquean totalmente nuestra conexión con nuestra alma. Entonces, una persona, mientras no tenga un deseo auténtico de estar conectado a Dios, no tiene un intelecto puro, sino su intelecto está sucio. Entonces, la oración es una de las formas en estar constantemente bombardeando a estas entidades, estos deseos interiores, porque son deseos interiores, y es una manera de bombardear estos deseos interiores hasta que, pues finalmente estos deseos se van transformando y pasan de ser deseos egoístas a convertirse en deseos reales de conexión con la luz, de conexión con Dios. Y pues pasamos de ser personas solo emocionales y parlantes a ser personas con un intelecto despierto, y este intelecto pues es una de las dos alas del alma. Como hablábamos, la otra parte del alma comienza a desplegarse y a desarrollarse conforme el intelecto sea pues cuidado, ¿no? Y aquí habla perfectamente que la plegaria es una de las maneras en las que nos podemos mantener pues unidos al intelecto, y podemos mantener nuestro intelecto puro, y como dice Isaías el anacoreta, podemos quitar pues todos los bloqueos que hay dentro de nosotros, ¿no? O sea, el hecho de repetir esta oración, y lo vamos a ver con otros santos padres que hablan de ello, nos va a ir limpiando el intelecto de todas las creencias, de las dudas, de los miedos, del egoísmo, y va a despertar la conexión que tenemos con el Espíritu Santo desde el bautizo. Entonces todos dentro, todos tienen la Roniyud y la Shefá de Jesús. Lo único que necesitamos hacer es despertar este poder, despertar esta conexión. Y bueno, pues aquí nos menciona que a través de la terapia, y dice aquí: permanezcamos, oh dilectos, en el temor de Dios, custodiemos y observemos la práctica de las virtudes. Inclusive se dice que el solo hecho de repetir el nombre de Dios y poner nuestra atención en el nombre de Dios, eso de alguna forma va a ir purificando y limpiando el intelecto. Entonces dice: no hagamos tropezar nuestra conciencia. Inclusive cuando nosotros mantenemos nuestra conexión con el nombre de Dios y lo pronunciamos y lo repetimos, pues el mismo nombre de Dios despierta dentro de nosotros esta conexión con el Espíritu Santo, y, y comenzamos a atraer o a despertar virtudes, y comenzamos a despertar dones dentro de nosotros. Entonces, por esa razón es importantísimo que comencemos una conexión con esta oración con esta oración continua, como se le llama. Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, piedad y misericordia de mi alma. Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, piedad y misericordia de mi alma.
Y hay que estarla repitiendo todos los días sin detenernos, o sea, mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras hacemos cosas de tarea, mientras escribimos, mientras vemos una película. Al principio va a ser algo complicado, pero como lo empecemos a practicar, vamos a ver cómo nuestro intelecto al despertar esta parte espiritual, al encender esta chispa que es el Espíritu Santo y que está dentro de cada uno de nosotros, pues vamos a comenzar a tener pues algunas potencias, o sea, podemos estar haciendo 2 o 3 o 4 cosas a la vez, pero todo depende del desarrollo que tenga nuestro intelecto, y eso lo hacemos con esta oración, tal como lo enseñan los santos padres. Por eso también dice aquí: permanezcamos, oh dilectos, en el temor de Dios, custodiemos y observemos la práctica de las virtudes, no hagamos tropezar nuestra conciencia, cuidemos de nosotros mismos en el temor a Dios, hasta que nuestra conciencia se libere a sí misma junto con nosotros, para que entre nosotros y ella haya unidad. Y no por nada ella es nuestro custodio y nos indica dónde podemos tropezar. Si no le obedecemos, se retirará de nosotros. Abandonados por ella, caeremos en manos de nuestros enemigos, que no nos dejarán más, tal como nos enseñará el Señor diciendo: conoce a tu adversario mientras caminas con él. Dicen que el enemigo es la conciencia que se opone al hombre que obedece a la voluntad de la carne. Si el hombre no le escucha, será entregado a sus enemigos. Y bueno, pues es importante escuchar la voz de nuestra conciencia, y la única manera de escuchar la voz de nuestra conciencia es tener el nombre de Jesús en nuestra boca constantemente. Y ya hablaremos del poder del nombre de Jesús. Así como en la Kabbalah judía, a través de la meditación con los nombres divinos, podemos bajar una gracia especial en las situaciones. Inclusive meditando nombres divinos se pueden crear milagros. En la Kabbalah cristiana, a través del nombre de Jesucristo, también está comprobadísimo, y hay muchísimos testimonios de personas que solo pronunciando su nombre han alcanzado bendiciones tanto materiales como espirituales, virtudes, etcétera. Todo lo que le han pedido a Dios a través de pronunciar el nombre de Jesús, pues es un hecho, ¿no? Entonces, estar constantemente con nuestra atención en el nombre de Jesús es algo que pues de alguna manera nos va a mantener conectados a la conciencia. El Espíritu Santo nos va a producir esa conciencia. Entonces, por esa razón es importante mantener el nombre de Dios lo más posible dentro de nuestra mente, que eso es algo como muy importante. Dice aquí, seguimos en la custodia del intelecto por Isaías el anacoreta. Dice: si Dios ve que el intelecto se somete a él con toda su fuerza y no a otra ayuda que no sea la suya, lo corrobora diciendo: no temas, siervo mío Jacob, minúsculo Israel. Y aún dice: no temas, porque te he rescatado y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si cruzaras por sobre el agua, estaré contigo, y los ríos no se cerrarán alrededor tuyo. Si pasaras a través del fuego, la llama no te quemará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te salva. Y cuando nosotros pronunciamos este Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, piedad y misericordia de mi alma, constantemente, pues vamos a llegar al punto donde Jesús nos absorba dentro de sí mismo. Y no, esta oración nos va a llevar a la unión con Dios. Por esa razón es que este texto me parece algo maravilloso, porque tan solo esa oración nos va a llevar a conocer nuestras raíces, porque la misma oración nos va a revelar maestros que hay encarnados,
nos va a traer libros, nos va a traer enseñanzas maravillosas que donde pues la verdad va a estar implícita, porque quien menciona el nombre de Jesús constantemente pues va a empezar a traer realidades espirituales. Les decía hace un momento que en la Kabbalah judía cuando se mencionan los nombres de Dios, se baja una bendición de un mundo que en Kabbalah se le llama Atzilut. El mundo de Atzilut es un mundo muy cercano al mundo de Adán Kadmón, y el mundo de Adán Kadmón es como el mundo del hombre primordial. Y solamente hay un nombre que está y viene de este mundo primordial, y es el nombre de Jesús. Cuando pronunciamos su nombre, sin importar si lo pronunciamos adecuadamente, porque incluso hay testimonios de gente que lo ha pronunciado en español, en latín, en otras lenguas, y el nombre ha producido ese efecto, porque pues viene de un mundo que está por encima del mundo de Atzilut. Entonces realmente es una de las bendiciones más grandes que nos pudiéramos encontrar. Dice aquí, y si el intelecto es así tranquilizado, toma coraje contra los enemigos y dice, ¿quién me hace la guerra que me enfrente? ¿Quién es el que me juzga? Que se acerque. He aquí al Señor que me ayuda. ¿Quién se atreverá a dañarme? Y todos ustedes, roídos por la polilla, como un vestido, envejecerán. Y bueno, pues entonces entendemos que toda la guerra se da en el intelecto. Toda la guerra se da en el intelecto. Y recordemos que el intelecto no solamente se forma leyendo o estudiando, sino el intelecto también se forma orando, sobre todo orando y practicando. De hecho, la oración alimenta la práctica. O sea, cuando nosotros tenemos oración, simplemente el estudio va a ser una consecuencia y la práctica pues va a ser algo que va a manifestarse de manera natural. Dice también aquí, si tu corazón por naturaleza empieza a odiar al pecado, lo vence colocándose lejos de aquellos que lo generan, pon el castigo delante de ti y sabrás que él te ayuda, que el que te ayuda permanecerá a tu lado. No te aflijas en nada, sino que debes llorar frente a él diciendo, tuya es la misericordia porque tú me rescatas, oh Señor. Me siento impotente de huir de las manos de los enemigos sin tu ayuda. Si atiendes también a tu corazón, él mismo te custodiará de todo mal. Entonces, es importante que, que nosotros, pues, a través de la oración continua, como se le llama, de repetir esto de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, piedad y misericordia de mi alma. A través de repetir constantemente y de manera continua esta oración, pues vamos a comenzar a ganar esta guerra intelectual y vamos a obtener pues una ayuda, o sea, vamos a obtener que Dios esté todo el tiempo eh, alimentándonos con visiones, con sueños. Se van a abrir pues muchas bendiciones que incluso le han pasado a muchos santos, pero todo es fruto de este entendimiento. Por eso es importante entender que pues somos intelecto, ¿no? Y la guerra ocurre dentro de nosotros. Entonces todo empieza también por separarnos muchas veces de aquello que no es lo que nosotros creemos, ¿vale? Entonces dice también aquí, el monje debe cerrar todas las puertas de su alma, es decir, los sentidos, para que estos no lo induzcan a caer. Si el intelecto ve que no es dominado por nada, se prepara para la inmortalidad recogiendo sus sentidos y convirtiéndolos en un solo cuerpo. Entonces, cuando nosotros conectados y dominando el intelecto significa, como decíamos hace rato,
estar por encima de mis pasiones, estar por encima de mis miedos más profundos, de mi falta de fe, de mi desconexión con la luz, de mis dudas, de mi pesimismo, y realmente es mantenerme conectado a esta sabiduría que se encuentra por encima de todo. Entonces así es como el intelecto nos debe ayudar a, a elevarnos o a ponernos por encima de cualquier cosa. Dice aquí también, si el intelecto se ha liberado de toda esperanza relativa al mundo de las realidades visibles, esto es señal de que el pecado ha muerto en ti. Entonces, fíjense, cuando el intelecto se libera, que es el alma que se libera, eh, toda esperanza relativa al mundo de las realidades visibles se pierde. Entonces, cuando el intelecto realmente se libera, la persona se deja de preocupar por todas las cosas materiales y, como dice aquí, esto es señal del pecado, de que el pecado se ha muerto en ti. Esto es a lo que se le llama haber alcanzado la corrección o también haber completado el tikkun. Es exactamente el mismo concepto y es exactamente el mismo estado, el mismo nivel del que hablan los cabalistas cuando se dice que, bueno, se despierta el punto en el corazón, como lo menciona Michel Lightman de los escritos de Valhasulam, o como lo menciona en la Kabbalah que viene del centro de Kabbalah de Israel, que también es un discípulo del Rabashlah, que se menciona de estar conectados a la luz y del correcto manejo de la restricción. De hecho, la restricción es algo que viene del intelecto. O sea, cuando nosotros nos realmente conectamos con esta sabiduría y nos abrimos a recibirla de una manera sobrenatural, pues simplemente vamos a tener un poder sobrenatural, un poder sobrenatural sobre todas las cosas. Y eso es señal de que el pecado ha muerto en nosotros. Cada vez que hacemos restricción, no hay pecado en la persona. Por eso, cuando una persona realmente aprende el concepto de hacer restricción y lo hace bien, su vida automáticamente gira y cambia a puras bendiciones porque comienza a vibrar con la realidad del alma, con el ser como la luz. Ahí es como la luz verdaderamente, ahí somos como la luz. Entonces, pero solo que necesitamos, sí necesitamos, pues de alguna manera, entender los conceptos. Dice aquí, si el intelecto se ha liberado, la barrera que existe entre éste y Dios se va. Entonces, una vez que el intelecto se ha liberado, o sea, y se haya liberado significa que la persona se mantiene ya en completa obediencia, en una restricción absoluta, obedece completamente la voluntad de Dios. Entonces toda la barrera entre él y Dios se va y la persona vuelve a conectar con Dios. Y vuelve a conectar con Dios no de una manera religiosa hacia afuera, sino vuelve a conectar con Dios dentro de sí mismo. Se vuelve a reconocer como Dios, como la persona alcanza un grado de santidad y es esa santidad de Jesús lo que lo hace uno con Dios. Entonces también dice aquí, eh, si el intelecto se libera de todos sus enemigos y observa el reposo sabático, se halla en otro mundo, un mundo nuevo y piensa en cosas nuevas e incorruptibles. Por otro lado, allí es donde está el cadáver y allí se encontrarán las águilas. Y bueno, dice aquí, los demonios en su astucia acechan el momento oportuno. Sucede que a veces el hombre distiende su corazón pensando que éstos han abandonado su acechanza. Entonces cuando los demonios se abalanzan sobre la mísera alma y la maltratan como a un pájaro, si la vencen la humillan sin piedad con todo el pecado y aún más gravemente que al principio con aquellos pecados por los cuales rogaba ser perdonada. Permanezcamos pues en el temor de Dios y custodiémoslo con el corazón. Y es que la persona que pues en algún punto, en algún momento llega a caer, pues en realidad
en ese momento comienza a recibir humillaciones para que la persona tenga ese temor de Dios. Entonces, conforme el alma conoce más a Dios, debe tener una conexión más profunda con hacer su voluntad. O sea, el intelecto es sinónimo de la voluntad. Y si ahorita no tenemos ese grado espiritual donde ya hayamos logrado liberar el intelecto, pues necesitamos comenzar con esta oración continua. Todos los días, a todas horas, repite: Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, piedad y misericordia de mi alma. Dice aquí: nuestro Maestro Jesucristo, sabiendo cuán despiadados son los demonios, lleno de piedad por el género humano, ha dado esta orden con amargura en el corazón. Estén prontos a toda hora, porque no sabéis cuándo viene el ladrón, para que éste no venga y los encuentre dormidos. Y más aún, cuidad que vuestros corazones no se entregan demasiado con la gula ni con la ebriedad, o con preocupaciones de esta vida, descuidando el momento en que llegue esa hora. Permanecer cerca de tu corazón, cuidando tus sentidos. Si vive en paz contigo el recuerdo de Dios, podrás sorprender a los ladrones que tratan de depredarlo. Y el que examine con exactitud sus pensamientos reconocerá a aquellos que están por entrar y contaminarlos. Estos perturban el intelecto tratando de distraerlo y de arrastrarlo hacia el ocio. Los hombres que reconocen su malicia permanecen imperturbables rezando al Señor. Y bueno, rezar al Señor y ser constante, hacer esa oración continua, por eso es una oración continua, pues es la única manera en la que realmente nosotros estamos entendiendo el mensaje de lo que debemos hacer. No solamente es hacer oración 2 horas, 1 hora al día, sino es una oración continua, una vida de oración. Y es esa vida de oración la que dice aquí: son hombres que reconocen su malicia, por eso permanecen imperturbables rezando. Dice: estos perturban el intelecto tratando de distraerlo y de arrastrarlo hacia el ocio. Entonces, sí, estas fuerzas tratan de mantener el intelecto atrapado en cosas que no tienen ningún sentido, pero la oración nos va a ayudar a salir constantemente de ahí. Dice: si el hombre no odia toda actividad mundana, no puede rendir culto a Dios. ¿Cuál es entonces el culto a Dios? No consiste quizás en que no debemos tener nada ajeno al intelecto, mientras le rezamos, ni voluptuosidad mientras lo obedecemos, ni malicia mientras le cantamos himnos de gloria, ni odio mientras le damos la preferencia, ni celo malvado mientras meditamos en él y lo recordamos. Todas estas cosas tenebrosas son como un muro que rodea al alma miserable, y ella no puede rendir culto a Dios con pureza mientras las carga dentro de sí misma, porque estos malos sentimientos detienen al alma en el aire y no permiten ir al encuentro de Dios bendecido en el secreto y recibirlo con dulzura en el corazón al ser por él iluminado. Siendo así, el intelecto se encuentra siempre en tinieblas y no puede progresar según Dios, porque no se preocupa por eliminar estas cosas con conocimiento. Y bueno, pues necesitamos entender que el intelecto necesita que nos mantengamos aprendiendo de Dios. Por eso una de las cosas que enseña la Kabbalah es que pues el alma necesita mantenerse estudiando Kabbalah durante toda la vida. Y esto es bajo esta premisa, o sea, esto sucede porque el alma necesita de esa información para poder seguir adelante con respecto al plan que pues le fue encomendado por el Padre. Dice aquí 13: si el hombre no odia toda actividad mundana, no puede rendir culto a Dios. Dice: ¿cuál es entonces el culto a Dios? No consiste quizás en que no debemos tener nada ajeno en el intelecto mientras le rezamos, ni voluptuosidad mientras lo bendecimos, ni malicia mientras le cantamos himnos de gloria, ni odio mientras le damos la preferencia, ni celo malvado mientras meditamos en él y lo recordamos.
Todas esas cosas tenebrosas son como un muro que rodea al alma miserable, y ella no puede rendir culto a Dios con pureza mientras las carga dentro de sí. Por eso es importante la oración continua. Cuando tú repites, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, vas a vencer la malicia, la voluptuosidad, el odio, el celo, etcétera, etcétera. Todo lo que dice aquí lo vamos a vencer a través de esa oración. Esa misma oración va a limpiarnos por dentro y nos va a revelarlos. Nos va a revelar la luz, a ayudar a revelar la luz que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice aquí, cuando el intelecto mantiene los sentidos del alma alejados de la voluntad de la carne, entonces, si Dios ve las turbias pasiones arrojarse sobre el alma para dominar los sentidos con el pecado y oye al intelecto gritar ininterrumpidamente en secreto pidiendo ayuda, pues Dios acude disolviendo todo de un solo golpe. Te recomiendo que mientras estés en este cuerpo, no permitas que tu corazón se abandone, pues el cultivador no puede contar con ninguno de los frutos que ha de crecer en su campo. Desconoce lo que sucederá antes de que el fruto sea guardado en sus almacenes. Así el hombre no puede permitir que su corazón tenga un descanso, mientras haya aliento en su ser. Cuando el hombre desconoce cuál pasión se le puede presentar mientras tenga aliento, deberá cuidar muy bien de su corazón y deberá siempre acudir a Dios para obtener ayuda y misericordia. O sea, jamás podemos bajar la guardia. Mientras tengamos un cuerpo, siempre vamos a estar siendo atacados por estas entidades espirituales, ¿no? Dice, el que no obtiene ayuda en los tiempos de guerra tampoco puede confiar en lograr la paz. Entonces, ¿qué significa obtener ayuda en los tiempos de guerra? Pues saber orar y entender que todo el tiempo estamos en guerra. Y entonces, cuando alguien hace oración y Dios le responde, pues esa persona está obteniendo ayuda en estos tiempos de guerra. Dice aquí, cuando alguien se aleja por el lado izquierdo y conoce con exactitud todos los pecados que ha cometido en contra de Dios, pues no se ven los pecados hasta tanto no nos hemos separado de ellos con una separación drástica. El que ha alcanzado esta distancia encontrará el llanto y la súplica y la vergüenza delante de Dios, recordando las malas amistades de las pasiones. Luchemos pues, hermanos, según nuestro poder, y Dios nos ayudará según la abundancia de su misericordia. Aunque no hayamos custodiado nuestro corazón, como nuestros padres, siempre hagamos lo que podamos para evitar que nuestros cuerpos conozcan el pecado, como Dios nos pide, y creamos que cuando venga el tiempo de la hambruna, Dios nos colmará con su misericordia junto a sus santos. Dice, el que pone su corazón a la búsqueda de Dios con piedad y según la verdad, no puede saber que ya ha encontrado la complacencia de Dios. Mientras la conciencia no lo reprenda por algún brote mal germinado, el hombre desconoce la libertad, puesto que mientras está el que reprende, está también el que acusa. Y mientras existe la acusación, no existe la libertad. Pero si percibes que al rezar nada ni nadie te acusa, entonces estás libre y has entrado en el santo reposo según su voluntad. Si ves que el fruto crece con vigor y no es sofocado por la maleza del enemigo, y que los adversarios se han ido no ciertamente por su voluntad, sino inducidos con astucia a no jugar más con tus sentidos, y si ves que la nube proyecta tu sombra sobre tu tienda, y el sol te quema de día y la luna de noche, si de ti depende todo lo que contiene la tienda, para que tú la levantes y la custodies según la voluntad de Dios, entonces en tal caso tú habrás obtenido la victoria por intermedio de Dios, y Él custodiará tu tienda, pues esta es suya. Mientras haya guerra, el hombre permanecerá en el temor y en el temblor.
sin saber que hoy vencerá o será vencido. Si mañana será vencido o vencerá, el que lucha tiene su corazón angustiado. Pero la impasibilidad es un estado de ánimo privado de lucha. Aquí el hombre ha recibido su premio y no tiene ya preocupaciones con respecto a sus tres partes, pues mediante la acción de Dios éstas han alcanzado la recíproca paz. Estas tres partes son el alma, el cuerpo y el espíritu. Cuando las tres se han convertido en una por intermedio del Espíritu Santo, no pueden ser más separadas. No pienses que has muerto al pecado mientras sufres violencia por parte de tus enemigos, ya sea cuando velas como cuando duermes, pues hasta tanto un hombre se encuentre en el estadio no puede fiarse. Entonces, pues fíjense, o sea, la oración continua nos va a llevar realmente a vencer todos los enemigos del intelecto hasta que el intelecto esté ya totalmente en unidad con Dios. Dice, obsérvate a ti mismo y a tu corazón, hermano, y obsérvate delante de Dios y busca si hay algo pasional en él. Y si es así, échalo para que no caiga sobre ti un espantoso decreto. Dice también, cuida de tu corazón, hermano, y vigila a tus enemigos, porque estos son astutos en su malicia, y convéncete en su corazón de la verdad de esta palabra. Es imposible que haga el bien quien habitualmente hace el mal. Por ejemplo, nuestro Salvador nos ha enseñado a vigilar, diciendo, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Entonces dice también, cuida de ti mismo y no permitas que nada de lo que te pueda llevar a la perdición te separe del amor de Dios. Domina tu corazón y no dejes que la pereza se posesione de ti. No digas, ¿cómo podré custodiarlo hoy si soy un hombre pecador? Cuando un hombre realmente abandona sus pecados y se dirige a Dios, su penitencia lo regenera y lo renueva. Entonces es finalmente abandonar todas las cosas donde hemos perdido, y es entregarnos de lleno a Dios, entregarnos con toda la fuerza a Dios. Dice aquí en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por doquier se habla de la custodia del corazón. Antes que David el cantor proclama, hijos de Dios, ¿hasta cuándo tendréis el corazón culpable? Y también, su corazón es vano, y a propósito de los que piensan cosas vanas, se dijo en su corazón, no me conmoveré, y aún se dijo en su corazón, Dios olvida, y muchas otras cosas de este tipo. El monje debe comprender el sentido de las Escrituras, a quién y cuándo hablar. Debe mantener siempre firme su lucha hacia la ascensión y prestar atención a los embates del adversario. Como un verdadero remero debe cruzar el oleaje guiado por la gracia, sin apartarse de la vía y cuidando solamente de sí mismo, y debe, con recogimiento, hablar con Dios con pensamiento y no distraído, y el intelecto simple. Entonces, pues así es como la sabiduría nos está enseñando y el intelecto está, pues de alguna manera, recordando cómo es el camino que debemos recorrer para alcanzar la santidad. O sea, y esta es una forma más de llegar a esa unión con Dios interior. Necesitamos ir a esa unión con Dios interior, a esa unión, o provocar esa unión con Dios. Y la misma oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, hace que Dios de alguna manera nos absorba y se une a nosotros y permanece en nosotros. Ese es el estado espiritual, ese es el estado del Espíritu Santo, que ya sería como la otra ala, y el Espíritu Santo pues viene a darnos frutos, virtudes, dones. Y bueno, pues es todo por el día de hoy. Es todo en nuestro podcast. No te pierdas
el siguiente capítulo. Es muy interesante el libro de la Filocalia. Vamos a entender muchas cosas. Voy a hacer algunos textos también, algunos podcasts de textos de la Cábala judía y vamos a ver cómo son muy similares. De hecho, la finalidad es exactamente la misma. La única diferencia es que en la Cábala judía, pues en realidad no está la presencia de Jesús, pero finalmente los escritos son muy parecidos a las enseñanzas de los primeros apóstoles. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos, no te pierdas la siguiente semana, el siguiente capítulo. Gracias.